Excepción de la alteridad en la organización, doctor Ricardo Contreras. Fotografía de José Martín Rodríguez Rocha. Bueno, pues este es un trabajo que se realizó con el estudio de 1,265 migrantes, distintos hombres y mujeres de distintas edades, orientada principalmente en toda la región llamada Laja Bajío. La entrevista fue semiestructurada, fue una de las preguntas. Se le preguntó, era una pregunta abierta, tuvo compañeros extranjeros, si es así me podría decir qué opinaba de ellos, y pues el método es hermenéutico. A las posiciones de los migrantes, pues el porcentaje de estudios de los 1,265. Entonces, el 3,3% pues, no tienen estudios, el 11,5% de los entrevistados no tienen la primaria incompleta, el 14,3% tienen la primaria completa, el 11% tienen la secundaria incompleta, el 26,6% tienen la secundaria completa, el 0,4% una carrera técnica, 7 la media incompleta, la educación media incompleta, el 10,9% la educación media completa y el 3,6% la media técnica completa terminal. Bueno, si encontramos, tenemos hasta gente de posgrado, el 0,4%. Y esto lo digo por la cuestión del capital cultural como límite de percepción, porque muchos de los entrevistados como migrantes, pues la mayoría, el 68%, tienen hasta secundaria, entonces no conocían incluso de los países que hay en América Latina o en el mundo. Entonces, el nivel educativo en ese sentido es nada más importante que lo veamos. Bueno, por el otro lado, ya lo habíamos platicado, que no hay que olvidar las distintas posiciones que se dan de relaciones de poder al interno de las organizaciones, de las distintas identidades a través de los alfa, los beta, los delta, los gamma, en el sistema mundial, ¿no? Y cómo se va dando la división internacional étnica técnica de trabajo y cómo se incorpora la desigualdad cultural y cómo se trabaja al interno de las organizaciones con el capital cultural, ¿no? Que va desde la formación a la cuestión descualificada, ¿no? Con menor capital cultural. Entonces, esto es importante para entender las alteridades que me voy a dedicar a hablar en este trabajo. Entonces, ¿cómo se reconstruye la identidad y la alteridad? Bueno, pues a través del reconocimiento. Entonces, es importante ver las posibilidades de formas de resocialización en el campo, las similitudes, las diferencias, las relaciones que se dan al interno de las organizaciones del poder en el país centro y pues en la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconstruye la identidad, la alteridad? ¿Cuál es la dinámica del espacio organizacional? ¿Cómo se reconocen y cómo se es reconocido? Eso es lo que trata de platicar este trabajo, y lo realizamos esta investigación de mi tesis doctoral. ¿Cuál va siendo la dinámica socioorganizacional? ¿Cómo se va dando la relación, la reproducción, la correlación y la transformación? ¿Cómo se reconstruye el espacio social como agente, como identidad, como posibilidad de acción individual y colectiva y las posibilidades de representación? Bueno, fíjense que es importante ver cómo se dan los procesos de socialización laboral al interno del trabajo y propiamente de la organización, ¿no? Entonces, indudablemente, lo que se dicta y lo que se da y lo que se impone pues, en los procesos productivos, ¿no? Tienen que hablarse la gente para estar trabajando y hacer las tareas específicas. Hay espacios de intercambio también. Y la hora de la comida, en algunos lugares, en Estados Unidos, a la hora de la comida, en las organizaciones, pues es un relativo espacio informal donde uno se sienta con otros compañeros y pueden compartir de manera informal, pues, platicar. Y si la gente no se quiere juntar con esa gente, bueno, pues la evita, ¿no? Entonces, el espacio de comida es muy interesante al interno de las organizaciones. También hay espacios de representación laboral, pero en estas épocas neoliberales están desarticulados los movimientos del trabajo, ¿no? Estoy
refiriéndome propiamente a lo que es el sindicato y otra serie de espacios que representan las organizaciones trabajadoras al interno, ¿no? Entonces están mediatizadas. Sin embargo, en Estados Unidos sí han existido cierta presencia de movimientos de mexicanos en los sindicatos. Es histórico. Pues, ¿dónde se dan las alteridades? ¿Cuáles son los espacios de socialización? Bueno, pues generalmente se dan fuera de trabajo. Y cuando se invita a comer, por ejemplo, a una festividad entre trabajadores, entonces hay experiencias, hay formas de conocer a las distintas alteridades que nosotros llamamos ventanas. Al ratito los vamos a volver a señalar. Entonces, en las formas de recreación y en los encuentros, accidentales o no, en otros espacios de la vida cotidiana. Accidentales es que nos podemos ver en otros lugares, saludar a nuestros compañeros o no saludarlos. Pero esto es importante. Y también cómo se van construyendo, bueno, y claro, en los movimientos sociales es fundamental, ahí es donde se da intercambios alternos y se construyen espacios interculturales. Entonces, es importante ver dónde se da la interculturalidad y dónde se da la multiculturalidad. La interculturalidad es donde empiezan a intervenir dos culturas, dos alteridades, dos actores de distintas culturas y empiezan a intercambiar formas de conocimiento, de aprendizaje, de afecto, de solidaridad. Entonces, sí, también en los movimientos sociales es donde se da esto. Bueno, identidades nacionales. Bueno, pues generalmente encontramos identidades nacionales, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se refieren a ellos mismos como árabes, alemanes, argentinos, beliceños, canadienses, camboyanos, colombianos, coreanos, etcétera. Entonces, esos son las identidades nacionales. También encontramos identidades socioregionales que tienen que ver con el reconocimiento y sobre todo con la matriz histórica, ¿no? Que son los africanos, los orientales, los centroamericanos, los europeos, hispanos y latinoamericanos, de acuerdo a cómo se perciba la alteridad. También encontramos identidades regionales, sí, para hablar de queretanos, guerrerenses, michoacanos, guadalajareños, jalisquillos, potosinos, chihuahuenses, sinaloenses, guanajuatenses, campechanos, duranguenses, etcétera. Identidades regionales de otros países, pero propiamente de Estados Unidos. Bueno, hay de Caracas, que son de Venezuela, de Utah, de Arkansas, de Iowa, de California, de Carolina del Norte, de tejanos, de Kansas, neoyorquinos y de Virginia. Y eso es importante también porque hay identidades regionales en Estados Unidos. Encontramos identidades étnicas que no hablan propiamente del grupo étnico, sino los identifican como indios, indígenas, indios norteamericanos, indios guatemaltecos, de acuerdo a los testimonios que encontramos. Y están las identidades raciales, negros, blancos, frijoleros mexicanos, etcétera. Bolillos les llaman también. De las alteridades de nuestro trabajo de investigación, pues encontramos africanos, afroamericanos, afganos, alemanes, árabes, argentinos, de Armenia, Austria, Australia, Belice, Bolivia, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Canadá, centroamericanos, Camboya, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Cuba, Checoslovaquia, China, Chile, chicanos, cholos, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Escocia, España, grupos étnicos de Estados Unidos, Europa, Finlandia y Filipinas. Hay más. Lo que quiero señalar en esta tabla es de que no se pudo hacer el trabajo como lo hicimos, o sea, de ponderar la percepción, porque, por ejemplo, teníamos muy poca frecuencia de los afganos, entonces todos los que fueron de menor frecuencia, pues no los pudimos tomar en cuenta porque no nos permitió valorar o ponderar de acuerdo a los migrantes mexicanos, la percepción que hay en ellos. Entonces, sobre todo los que tienen menor a 4 o 5, no los pudimos incorporar en este ejercicio analítico.
Bueno, en la segunda tabla encontramos a franceses, griegos, guatemaltecos, haitíes, hawaianos, hispanos, holandeses, hondureños, chinos de Hong Kong, Hungría, identidades del Estado de la región de México, identidades de la región de Estados Unidos, India, Indonesia, Inglaterra, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, latinos, Líbano, Nicaragua, norteamericanos. No abordamos qué pensamos los mexicanos de los norteamericanos, sino de todos los demás países, de Noruega, de Panamá, de Paraguay, de Polonia, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Rusia, de El Salvador, de Suiza, de Tailandia, de Taiwán, de Venezuela, de Vietnam, de la Yugoslavia, y tenemos un total de 1.815 respuestas de las 2016 que no, que son las que contestaron, pues. Y ya quedamos que en esta tabla podemos ver quién fue incorporado y quién no fue incorporado por el número de frecuencias principalmente. Bueno, ¿qué encontramos? Fue una pregunta abierta. Entonces, dentro de las cuestiones abiertas, pues encontramos la relación contextual centro-periferia, el mercado de trabajo, la organización, y hay dos elementos, ¿no? Ego, que es el migrante mexicano, y las alteridades, varian las posiciones. Tuvimos afroamericanos que eran dueños, afroamericanos que eran compañeros. Tuvimos ahí, entonces depende de las posiciones en la alteridad, es muy importante en las relaciones sociales de producción y también cómo están organizados dentro de la sociedad, o sea, si son formales o informales, o si son trabajadores naturalizados o reconocidos, regulares o irregulares. Y también les llaman gente que no, bueno, que no están reconocidos por el Estado de Estados Unidos, porque son migrantes que no tienen papeles. Y encontramos dos ejes que son muy importantes, las diferencias y las similitudes. La gente nos iba sin querer, ahora sí, nos iba diciendo en los testimonios abiertos qué tan diferentes o qué tan similares son a nosotros. Y decían, ah, sí, bueno, pues un guatemalteco se parece mucho a nosotros en esto, entonces son similitudes. O no, son muy distintos por esto y esto. Entonces nos iban diciendo de todas las alteridades que íbamos encontrando, uno de los ejes, las similitudes y las diferencias. Por el otro lado, está la buena impresión y la mala impresión. Entonces, la buena impresión es qué impresiones teníamos de él, si nos llevábamos bien con ellos, o si tuvimos algún conflicto, o si nos caía mal. Entonces, eso se da. Entonces, estos dos ejes de buena impresión, mala impresión, diferencias, similitudes. También dieron un tipo de respuesta que se llama reflexiones de ego, que no era propiamente una observación hacia ellos, sino era una observación hacia ellos, pero más hacia nosotros. Entonces, estas respuestas no las consideramos porque tenía otra implicación, pero sí es importante y en el trabajo están esas reflexiones. Pero para el caso de evaluar la percepción de la alteridad, nos basamos entonces en estos dos grandes ejes que se van a cruzar, que es entre las similitudes y las diferencias que hay, y entre la buena impresión y la mala impresión, que somos como nos... Bueno, no olvidemos que ya lo hemos platicado, que están las matrices de relaciones de producción económicas, que son muy importantes, que hay una alteridad referida en lo concreto, que hay una matriz social, situacional y correlacional de cada uno de las trayectorias de los migrantes, que hay similitudes y diferencias, que hay formas de percibirlos a ellos, que hay una identidad referente que se llama, pues es en este caso los mexicanos, los trabajadores mexicanos, que hay una matriz cultural de dimensiones simbólicas, por ejemplo, con los latinos, que la tenemos muy fuerte y sobre todo es importante la cuestión del lenguaje y de elementos comunes, ¿no? Culturales. Y la matriz histórica, que tiene que ver con trayectorias, procesos, contextos. Ahora, antes de iniciar, me gustaría señalar que en las entrevistas vamos a encontrar, para que lo vayan viendo también, G que significa opiniones genéricas y E que significan
opiniones específicas. Cuando dice en las entrevistas, significa que sí se referían propiamente a los afroamericanos, por ejemplo. Y donde dice G, entonces era una opinión como para decir, sí, por ejemplo, en este caso los afroamericanos, pero los afroamericanos y los cubanos entonces hay una opinión general. Entonces, a nosotros sí nos permite ver cuando hay una opinión muy, muy específica al grupo identitario de la alteridad, ¿no? Bueno, entonces iniciamos con los afroamericanos. Y la parte de buena impresión quiere decir que se establecieron pues, amistad, hubo diversidad, gente que reconocía la diversidad cultural en esa relación, llevarse bien, personas con las que no se tiene conflicto, y son ahí bastantes testimonios de las entrevistas, la entrevista 63, 72, 649, 689, 716 y 1010. No las voy a señalar porque si no me voy a llevar mucho tiempo, pero sí es importante que vayan ubicando la entrevista. Otros opinan, otro grupo de personas o otro grupo de opiniones habla sobre qué buenas personas que son bien intencionadas con el interlocutor. Otras hablan de que los afroamericanos trabajan muy bien con referencia al desempeño laboral, y este va a ser un criterio también muy, muy recurrido para evaluar a la percepción de la alteridad, ¿no? Que nosotros le llamamos en un momento de inicio, ¿no? Como el trabajo habla, y es importante el criterio de trabajo para hablar sobre las personas, el tipo de trabajo que se realiza. El apoyo en el trabajo, sintieron por parte de los afroamericanos el mayor apoyo que los mismos paisanos. Entonces hay también casos donde señalan que fueron hasta más cuates que los mismos mexicanos, ¿no? Atención a amabilidades excesivas, es la atención cuando hace la alteridad con ego, cuando da simpatía, solidaridad, más afecto que la especie. Inconformidad por el trato de alteridad, y este es un tipo de solidaridad, ¿no? Desacuerdo con el trato de la alteridad. Entonces hubo 1, 2, 3, 4, 5 testimonios donde los afroamericanos se portaron apoyando a los latinos y viceversa. Bueno, de la mala impresión pues, son bastantes. Entonces los primeros son conflicto y violencia. El segundo son discriminación, racismo, otro de los criterios. Otro de los criterios son flojos. Otro de los criterios hacen referencia a ellos como delincuentes que usan drogas. Hay otros criterios de 4, por ejemplo, de frecuencia de 4, donde dicen que no gustan o no simpatizan, y que hay una referencia despectiva a ellos sin argumentos. Sí, hablan los mexicanos mal de los afroamericanos, pero también hay casos inversos. Sobre las diferencias con los afroamericanos, bueno, hay quien habla que las características es que hablan fuerte, y así en su forma genérica de identidad, y que son personas muy impulsivas. Las emociones pueden ganarles en términos de los intercambios que pueda haber, y sobre todo cuando haya conflicto, cosas de este tipo. Pero bueno, eso es lo que hace, que son muy impulsivos. Los problemas de comunicación, hablan inglés, pero claro, hablan inglés, pero que lo codifican de una manera especial. Pues sí, hablan, tienen sus formas específicas de hablar el inglés, y también como grupo, y también para decir en dialectos especiales cosas específicas entre ellos. La historia es una historia de la alteridad en el país receptor. Hay una historia de explotación, de genocidios con los afroamericanos, y hubo quien no, un migrante mexicano. Ahora, vamos a ver las similitudes que encontramos. Entonces son dos similitudes. Se hace una analogía del ego con la alteridad en cuanto a buscar trabajo en el mercado laboral. También le sufren, aunque bueno, se supone que menos. Y también hablan pues que son víctimas del racismo, que ponen en escena un discurso de similitud entre ego y alteridad, y que sufren discriminación. Entonces, en eso nos parecemos algo con los afroamericanos de acuerdo a la percepción. ¿Y cómo quedó esta gráfica? Es importante, es cómo quedó la percepción general. Esta no es la percepción de cada uno, sino ya es lo que nosotros encontramos en síntesis. Pues encontramos que predominantemente hay mala impresión, aunque sí hay muy buena impresión y muchos ejemplos. Hay más de 40 casos, hay cerca de 54
digo, el 50, ese 40%, casi el 40%. Hay más casos de más del 50 y tantos por ciento de mala impresión, y diferentes y similares parece que se dan iguales. Nos pasamos ahora con los argentinos, y con los argentinos pues la buena impresión que tuvieron los migrantes mexicanos es que hubo amistad, se establecieron llevarse bien, fueron sociables, trabajaron bien, que es un criterio no sé qué tan ideológico, no sé qué tan efectivo o qué tan inefectivo sea, pero sí, efectivamente, cuando vemos en los trabajos, vemos que su desempeño, ¿no? El apoyo en el trabajo, eso es importante. Hubo gente que estuvo apoyando a los migrantes mexicanos. Mejoró su apoyo con los mismos paisanos, y hubo atenciones de amabilidad excesiva. Eso es por parte de la buena impresión. Por parte de la mala impresión, hubo argentinos que se comportaron con los migrantes mexicanos de acuerdo a su experiencia, a la entrevista 934 probablemente, con discriminación y racismo. Con referencia a la similitud, pues hubo similares condiciones con los migrantes, hay un interés común en aprender idiomas y que son gustos iguales. Hay muchas cosas que parecen muy semejantes por la cuestión de lo latino. Por otra parte, están las diferencias. Entonces, hay formas de pensar donde se plantean las diferencias en las formas de pensar, y sobre todo en las ideas y en las prácticas de sexualidad. Hubo un caso ahí donde una compañera nos platica que tenían otra forma de manejar su sexualidad, a diferencia de los mexicanos y los latinos. Bueno, de los mexicanos, perdón, y que son más desenvueltos, son más extrovertidos y más seguros de sí, de acuerdo a lo que dice la entrevista 1042. Ahí habla de lo específico y de lo general, de los discursos generales. Muy bien, ahora nos vamos con los alemanes. ¿Cuál es la percepción de los alemanes? Pues que hubo buena amistad, que se llevaron bien, que son buenas personas y que trabajan bien. Sí, los alemanes se distinguen mucho por este tipo de cuestiones, y que también tiene que ver con referencia a la mala impresión. No argumentaron, sí hablaron de los alemanes en lo específico en la entrevista 1200, y que las diferencias tienen formas distintas de pensar en cuanto al trabajo y formas de pensar sin argumentación. Entonces hay una que habla sobre. Ahora también es importante saber cuál es la frecuencia. Entonces, de acuerdo a las entrevistas, hubo frecuencia, o sea, la experiencia fue con 16 migrantes, hicieron referencia en pregunta abierta sobre los alemanes. Y así quedó la percepción de los mexicanos sobre los alemanes, que son más en sumatoria. Es más la buena impresión, son más diferentes, no hay similitud con ellos, y es muy poca la mala impresión. Pero también recordemos algo que es muy situacional, o sea, es que los alemanes y y las otras alteridades no las estamos encontrando como compañeros en el trabajo y en la organización. No sé si sea lo mismo en sus países de origen este comportamiento. Entonces, sí, por la situación análoga, yo creo que también muchas de las relaciones fue una relación más empática sobre esas condiciones como trabajador, ¿no? Sobre los brasileños. Entonces, de 18 entrevistas encontramos que hubo buena impresión, y la buena impresión se da por 9 entrevistas, que es la amistad, llevarse bien, buenas personas, trabajan bien y apoyaron a los compañeros migrantes. Por otro lado, también hubo experiencias donde hablan de los brasileños como flojos en el trabajo, y es una respuesta específica. Y también hay una cuestión de similitudes, como cuando entre ellos hablaban de que pues, tenían la condición de la situación migrante muy similar con ellos. Entonces, hay un interés común por aprender el idioma, hay elementos comunes, no se argumenta de manera genérica y muy referidos a ellos. Con los brasileños también dicen que hay costumbres similares, pero no se argumenta. En cuanto a las diferencias, es que son de diferentes costumbres y no nos dicen
en lo específico en qué. Entonces quedó la representación general, dada por buena impresión, muy poca mala impresión, son más similares que diferentes, de acuerdo a lo que dice las respuestas de las preguntas abiertas hacia los migrantes. Por el otro lado tenemos a los canadienses. Los canadienses es una cultura que está muy familiarizada con la norteamericana y hay intercambios muy cercanos entre ellos. Y encontramos buena impresión que tiene que ver con la amistad, llevarse bien, buenas personas, trabajan bien, apoyan en el trabajo y tienen atenciones y amabilidades. Por el otro lado, no se portaron bien, hubo malas impresiones, hubo discriminación y racismo, una experiencia específica, y otra es que son irresponsables y mal hechos con referencia al trabajo. Entonces, en cuanto a similitudes, pues que hay una situación y objetivo de migrantes y que trabajan todos, esa sería su similitud. ¿Cuál sería su diferencia de acuerdo al razonamiento? Pues que en este caso referido buscan a otros medios de vida, tienen distintas formas de vida y muy distintas a la forma de vida de los mexicanos y a las formas de ser, ¿no? Que son, aunque no aclara bien en lo específico, con referencia a los centroamericanos, que esto es más un grupo, pero sí se habla de ellos, en general, entonces está como buena impresión. Bueno, de 30 entrevistas que hubo sobre ellos, hubo con referencia a la amistad, a la admiración por el esfuerzo de los migrantes, a llevarse bien como buenas personas, apoyar a otros migrantes y apoyar entre la identidad cultural. Entonces ya hubo tanto casos específicos como genéricos. Llama la impresión que no gusta, no simpatiza con el centroamericano, que no nos dice propiamente qué es, y las diferencias, que es diferente forma de pensar, en lo específico, diferente cultura, gente especial, donde se desconfía de ellos, aunque no argumenta el migrante, habla de diferencias en el habla, aunque hablamos español, se habla distinto con los centroamericanos en general, el carácter noble y humilde y que como una cuestión de diferencia y las experiencias con los conflictos armados y algunos de los compañeros, y sí recordemos pues, que han vivido, sobre todo en el periodo del siglo XX, pues muchas intervenciones armadas. Entonces, la gente habla también de eso, ¿no? De la experiencia y de la mala experiencia que hubo. Está la similitud en el idioma, la similitud como condición de migrantes, la similitud como condiciones de trabajadores, los elementos comunes de la cultura y la similitud con los trabajos periféricos, sí, que son propiamente de los latinoamericanos o centroamericanos. Y bueno, pues tenemos que hay hay un 40% de buena impresión, que son 12 casos, que son 8 opiniones sobre diferencia y quedó de esta manera y que casi no hay mala impresión. Son muy pocas las malas impresiones, como ya lo señalamos, y queda así la representación de buena impresión, qué tan diferentes y qué tan similares se dan. Sobre colombianos. Los colombianos, encontramos que hubo 42 elementos discursivos que hablan de ellos, y a medida que tengan más, que haya más frecuencia de las opiniones sobre los grupos, pues van a ver que hay más argumentaciones. Entonces, entonces encontramos que la buena impresión, pues hay amistad, que son dedicados al trabajo, los casos, la belleza, se la admira por la belleza, trabajan bien, hay apoyo en el trabajo, se apoyan entre la identidad cultural, son alegres, hay una simpatía entre los trabajadores, hablan de esos dos casos, hay un reconocimiento a la diversidad y respeto, y hay una admiración por los buenos modales. Entonces hubo quien tuvo el refinamiento que tuvieron con otros compañeros y que tuvieron buenos modales. Por el otro lado, la mala impresión sobre el alcoholismo y la irresponsabilidad que hay con las familias, la envidia, también la señalaron como mala impresión que hay entre los trabajadores en estas partes de competencia laboral. Y con referencia a las diferencias, pues no hay, que son de diferente cultura, no se argumenta que es alegre como una de sus características, que son platicadores, como una de sus características, referido más a una mujer.
tienen diferencias en el habla y que tienen diferentes comportamientos donde no se argumenta. Y de las similitudes, bueno, pues que la mayoría habla español, en la matriz histórica. Hay una situación con los objetivos de los migrantes en los países periféricos, es la de mayor frecuencia, y se señalan los elementos comunes, aunque no argumentan. Entonces, quedó de esta manera la representación en general. Es importante señalar que las representaciones generales es a través de la experiencia, no tanto de cómo se vivió, aunque pues, sí hay mediaciones por parte de los prejuicios y otra serie de cosas, pero es importante de cómo ponderan la relación de acuerdo a la experiencia de trabajo y la experiencia que tuvieron en Estados Unidos con estas identidades. Con referencia a los costarricenses, pues tenemos que son buenas personas y que hay similitudes con ellos y similitudes como trabajadores. Y entonces a través de 9 entrevistas que hicieron referencia pues a los costarriqueños, pues encontramos que hay buena impresión y que son similares. Muy bien. Me voy a la situación con los cubanos. Con los cubanos encontramos pues buena impresión, la cuestión de la amistad, la cuestión de la diversidad, que hay una riqueza cultural que reconocen los migrantes, que se llevan bien, que hay personas con las que no hay conflicto, que son buenas personas, que son muy trabajadores, que son 3 casos los que hacen referencia ahí, que son simpáticos, agradables, con referencia al carácter y que se apoyan entre la identidad cultural latina. Entonces, eso es importante. Sobre la mala impresión, que no son pocos las opiniones, pues dicen que son déspotas y malos, quizás sean los que ya tienen tiempo ahí, que no gustan, no simpatizan, que discriminan y hay racismo. Es increíble que entre los latinos hagamos eso, pero sí. El complejo de inferioridad ante los anglos por la preferencia supuesta con los mexicanos. Y el alcoholismo, hay migrantes que son adictos al alcohol y hay una indiferencia donde no se argumenta. Por el otro lado, está las similitudes. La similitud es la condición de migrantes y ahí hay un número de casos. Por el otro lado, por las diferencias, encontramos las diferencias en el habla, diferencias en las formas de pensar, las diferencias en la comida. La pobreza dada por el bloqueo económico, ahí señalan 2 casos, y la situación geográfica como migrante, pues que viven en la isla como migrantes y sí es diferente cruzar a pie y que cruzar en el barco y con muchas dificultades. Entonces, el balance general que se hace de la experiencia, de la alteridad, se da que hay buena impresión, predomina, hay mal impresiones y también hay diferencias, pero hay más similitudes relativamente. Y se dieron estos con 45 casos. Con referencia a los chinos, bueno, con referencia a los chinos y la experiencia migratoria, pues damos que hay la cuestión de que pues hay buena impresión, hay amistad, se establece la amistad, se llevan bien, son sociables, son buenas personas, trabajan bien, hay un apoyo en el trabajo, hay un caso, hay apoyo entre ellos, son muy solidarios entre ellos y lo reconocen los migrantes, son amables y admiran el cuerpo de sus mujeres, de las mujeres chinas que son atractivas. Y sobre la mala impresión, que son gerentes que no son justos con las personas que trabajan, son medio explotadores, ¿no? Los gerentes. Con referencia al abuso, pues hubo abuso de confianza ante una persona o un grupo, en este caso una especie de traición. Y son 2 casos específicos. Sobre la explotación de los supervisores, que te exigen bastante en el trabajo, pues hay una coincidencia que les gusta también tornar los dedos como compañeros trabajadores, principalmente como gerentes o supervisores. Ahora, con referencia a las similitudes, pues la situación y el objetivo de migrantes hacen referencia a 5 casos, 4 casos, perdón, de manera genérica. Con referencia a las diferencias, como pues son bastantes, señalan este, que son diferentes formas de comer, pues sí, aprenden rápido, esa es una diferencia, que eso es importante y es también admirable. Tienen formas de hablar, pues sí, con otro idioma completamente distinto al español y al inglés.
En cuanto a costumbres, el vestido, sus zapatos, dejan afuera de la casa, entonces a través de las ventanas se dieron cuenta los migrantes, pues que son de culturas completamente distintas y de formas de proceder muy diferente a los mexicanos y sobre todo a los latinoamericanos, ¿no? Son felices en otras condiciones de vida, cuando están trabajando y se les reconoce el trabajo y todo, y que hay ganas de superación personal. Y entonces, por lo tanto, hay unas disposiciones a estarse preparando y superarse. Hablan estos dos casos de migrantes, entonces fueron 61 migrantes que hablan de los chinos en lo específico y la gráfica queda de la siguiente manera. Entonces, un porcentaje alto habla de buena impresión, pocos, no se habla mucho de mala impresión, son más diferentes que similares a la relación y a la experiencia que tuvieron los migrantes mexicanos con los chinos. Con referencia a los chilenos, pues con referencia a los chilenos hay muy buena impresión, generalmente con todos nos hemos llevado bien, entonces hay amistad, hay diversidad por la riqueza cultural, hay una actitud de llevarse bien con referencia con los chilenos, trabajan bien, hay dos casos que lo reconocen, y que hay apoyo del trabajo, también dos casos de solidaridad, ¿no? Sin embargo, también hubo un caso de racismo y de actitudes racistas. Un caso sobre las similitudes, pues hubo una situación sobre la condición de los migrantes, dos casos, la similitud del idioma y los elementos comunes en la cultura que no nos hacen tan diferentes. Y la diferencia es que señalan que son diferentes de manera genérica, pero no argumenta. Y entonces llegamos a la situación de que hay buena impresión y que son más similares a diferentes y que sí hay elementos de mala impresión, pero no son muchos, son más los de buena impresión. Sobre los chicanos, nuestros hermanos chicanos, bueno, pues encontramos que hay buena impresión, que es amistad, llevarse bien, buenas personas, apoyo en el trabajo, la forma de ser, aunque no se argumenta, las atenciones de amabilidad excesiva, hay un caso que habla de ello. Por el otro lado, hay una mala impresión que hacen referencia de que son egoístas, que hay discriminación y racismo entre la misma, los mismos chicanos hacia los mexicanos, son déspotas, ellos ya tienen la situación de estancia en Estados Unidos, mientras que los migrantes mexicanos no. Hay una coacción en el trato para condicionar las tareas y también se habla de chismes en las distorsiones y acusaciones con la tradición a la migra. Y tenemos, y no se habla de diferencias y similitudes, entonces, en los 15 casos que encontramos, sino más bien tiene que ver con la buena o la mala impresión, predomina la buena impresión el doble, y queda de esta manera la gama. Sobre los dominicanos encontramos que hay buena impresión, entonces de amistad, de llevarse bien, de apoyo en el trabajo. Hay similitud con referencia a las similitudes como trabajadores y las diferencias en las formas de vestir, que los dominicanos, alguien vio que visten con un sombrero muy típico de su país. Entonces queda así la situación, tanto similares como diferentes, una y una, pero predomina la buena impresión. Hicieron referencia a esta experiencia. Con la situación de los ecuatorianos encontramos que pues hay buena impresión, de llevarse bien, son buenas personas, te apoyan más que los mismos paisanos, esto es importante, y que te apoyan por otra identidad aglutinante, ¿no? Hay un apoyo a la identidad por ser latinos y se argumenta así. Y están las cuestiones de similitudes y diferencias, es una y una igualmente, y destaca que pues hay aspectos de similitud en las culturas y que hablan diferente a los mexicanos. Entonces, de 11 casos quedó de la siguiente manera la representación. Ahora nos vamos con los españoles. Entonces, con nuestros compañeros españoles, pues hay buena impresión y que son buenas personas, hay una frecuencia de personas que hablan bien y que también hay una mala impresión porque también encontraron con una persona que no convive y platica poco. Y es específica la entrevista.
Con referencia a las similitudes, pues hablan que también son migrantes. Y con referencia a las diferencias, que son solidarios entre ellos y que tienen otra manera de pensar distinta a los mexicanos. Y entonces predomina la buena impresión y si hay elementos de diferencia y hay más elementos de similitud y hay una mala impresión, ¿no? Que era una persona aislada. Bueno, sobre los grupos indígenas y sobre todo norteamericanos y algunos de América, pues encontramos que hay una buena impresión, que se llevan bien, que son buenas personas, que trabajan bien, que son solidarios y que hay una construcción del afecto, incluso una relación amorosa. No recuerdo si era hombre o mujer. Por el otro lado hay una mala impresión, donde hay discriminación y racismo de los mexicanos hacia ellos. Eso es importante señalarlo, y hay 3 casos de cómo los mexicanos no nos comportamos solidarios y hay una discriminación, ¿no? Hay un doble racismo entre recíproco o de ego hacia los indígenas y de los indígenas hacia ego, hacia los mexicanos. Y el sistema de clasificación ideológica por parte de los mexicanos, que son, entonces a los que se les clasificaba hay una mala impresión también. Por el otro lado, sobre las diferencias, no hubo similitudes, se habla pues que hay instrumentos de identidad que los indígenas señalaron de objetos de su cultura material y que no se desconocía por parte de los mexicanos, que tienen diferentes costumbres, no se detallan, que el grupo custodia sus costumbres para mantenerlas, que es diferente la forma de vestirse y que tienen un orgullo por su identidad. Hay un testimonio que habla de eso. Y esto es importante, que es el grupo donde mayor diferencias tenemos, no hay similitudes, supuestamente, de acuerdo a lo que nos vamos, y claro, no los identificaron como Seahawks o Crowns o no sé qué, a los distintos grupos, ¿no? Bueno, con referencia a los europeos como generalidad, pues hay buena impresión de que son amistables y que trabajaban bien y se hablaba de manera genérica. La mala impresión es que hay racismo y se habla de manera específica, y que de las similitudes, pues como trabajadores migrantes, y como las diferencias, pues hablan distintos idiomas y que se insertan en el mercado laboral de manera diferente, con mejores puestos y mejores salarios que los mexicanos. Entonces, esas son parte de las diferencias que se encuentran por el capital cultural que tienen más los europeos. Hace referencia a seis referencias de los migrantes mexicanos sobre ellos. Entonces, son 2 de buena impresión, una de mala impresión, 2 de diferentes y una de similares, y así quedó como un rombo la representación sobre los europeos. Y están los filipinos. Los filipinos, de la buena impresión, pues son gente con mucha amistad, que se llevan bien, son buenas personas, son muy trabajadores, hay apoyo en el trabajo, son serios, tienen atenciones y amabilidad excesivas y respetan las costumbres, ¿no? Y en cuanto a las buenas impresiones, no hay malas impresiones. Entonces, sobre las diferencias, señalan que hay diferencias de costumbre y que no pudo adecuarse. Esta gente comen con palillos, le llama la atención al migrante. A diferencia de los migrantes mexicanos, el filipino domina el inglés, o las experiencias que hubo, dominaba el inglés. Y las similitudes, pues que se va a trabajar y que tienen algunas similitudes culturales por el pasado hispánico, donde se habla español. Y estos casos de los filipinos fueron 21 y quedó así la distribución, casi un triángulo, donde hay buena impresión, no hay malas impresiones, son diferentes un poquito más y tienen elementos también de similitud. Entonces ahora nos vamos con los franceses. Los franceses hay buena impresión, y de la experiencia buena, pues es que hay diversidad cultural, que se llevan bien, que son sociables, que son buenas personas, un caso, y que trabajan bien. Y que admiran su belleza física. Aquí no sé si habla un hombre o una mujer migrante,
no me fijo ahorita en los testimonios, pero ahí están los testimonios. Están las diferencias, tienen diferentes formas de vivir bien, no especifica, y las similitudes es que buscan mejores condiciones y en eso nos parecemos al venir a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Y así quedó el cuadro. Con referencia a los guatemaltecos, son bastantes, son bastantes. Entonces, pues, con referencia a la buena impresión, pues hay amistad, hay diversidad, se llevan bien, y son buenas personas, trabajan bien, apoyan en el trabajo, son mejor apoyo que los mismos paisanos, hay una experiencia, hay amabilidad excesiva, son valientes porque llegaron desde mucho más lejos y se lo reconoce a uno, es dedicado al trabajo, son responsables, no se argumenta, y la manera de, ante las distancias y la familia, pues el esfuerzo que se dan. Sobre la mala impresión, hay envidia que tienen los guatemaltecos hacia los mexicanos por las distancias de la migración. Hay una mala impresión sobre los mexicanos, no argumentan. Hay una mala impresión hacia los guatemaltecos porque son sumisos y convenencieros para mantener el puesto. Hay quien opina que son flojos, también son racistas, aunque lo enuncian, pero no lo argumentan. Y sobre las similitudes es que un migrante pues son iguales, no hay documentos por la necesidad, por la mala economía que sufren en su país buscando el porvenir, y hay condiciones, la similitud que hay en los países periféricos, se va a trabajar para ayudar a la economía y salir adelante, y todos esos testimonios que hay son bastantes. Y los elementos comunes que plantea que hay elementos comunes entre guatemaltecos y mexicanos en términos de cultura. Continuamos con los guatemaltecos en cuestiones de diferencia, pues que son de diferentes comportamientos, aunque no se argumenta, son la forma de hablar, se hablan más rápido los guatemaltecos, y lo dicen varios testimonios, 4. Son de diferentes costumbres, no argumentan, son de propios ideales, también lo señalan, no, pero no lo argumenta. Dicen que son orgullosos al ver las cosas, los guatemaltecos, se esfuerzan por hacer las cosas, tienen un espíritu de esfuerzo, que no comen chile, que también es otro de los diferenciadores, que tienen diferente cultura y que tienen formas de pensar y de comer distintas, y que viven en mayor pobreza, o que están más amolados, jodidos, dicen. Son 1, 2, 3, 4 testimonios que hacen referencia a ello, que viven con mayor atraso, con mayores, es mal utilizar la palabra, pero así lo manejan, porque tienen mayor oportunidad de quedarse. Se argumenta que supuestamente ayudan más a quedarse en Estados Unidos, dice un testimonio, no creo, pero bueno. Y luego dice, sufren más para pasar a Estados Unidos, sí. Todos los centroamericanos tienen que pasar por México. Y hubo 2 casos que habla de la existencia de la guerra y las guerrillas en otros países. Y quedó de la siguiente manera: de los 124 casos que hablan de los migrantes guatemaltecos, pues quedó de la siguiente manera: predomina la buena impresión, y son un poquito más diferentes que similares. Bueno, los hondureños también es uno de los grupos que tiene más testimonios, porque son muchos los que hay también en Estados Unidos. Entonces hay buena impresión de amistad, de llevarse bien, hay bastantes entrevistas que hablan de ello, hay buenas respuestas, buenas personas, perdón, trabajan bien, hay un caso, apoyan en el trabajo, y apoyan más que los mismos mexicanos, un caso, son juguetones, hacen gracias, son valientes, se ponen en riesgo, son reservados, no les gusta meterse en problemas, saben a qué van a trabajar a Estados Unidos, les sirve para aprender. Hay una diversidad. Sobre las malas impresiones tenemos que hay envidias en el trabajo, que hay una referencia despectiva, la gente que es pesada y trata de abusar de las personas, se pasan de listos, hay un caso,
son flojos, son 6 casos los que hablan de la flojera de los hondureños, son indiferentes, les falta interés por conocer y convivir a la alteridad, 2 casos. Y bueno, pues tenemos que son diferentes, hay diferencias varias en la manera de hablar, de comportarse, en las costumbres, no se detalla de cada una de ellas. Son diferentes, no se detalla, piensan diferentes, no se detalla, hablan de diferentes en su carácter, eran muy temperamentales, de acuerdo a un caso, de una experiencia, las formas de hablar, la utilización de ciertos verbos que tenían otra sintaxis y dan ejemplos sobre las formas de decir las cosas y quizá en otro idioma. Son 2 casos, son interesantes para que veamos dentro del mismo español cómo hablamos con otros compañeros, hermanos hondureños. No comían tacos ni comían chile, vienen de países con problemas bélicos, hay una pobreza mayor, también lo señalaron, y hay un retraso social, no indica ni argumenta, y les cuesta más trabajo migrar. Entonces, eso también se les reconoce por parte del mexicano. Entonces, hay muy buena impresión. Si hay casos de mala impresión, son más diferentes que similares, por lo que ya señalamos. Y ahora nos vamos con los hindús. Con referencia a los hindús, pues hay buena impresión. Son sociables, nos llevamos bien, son personas donde no se tiene conflicto. Hay 2 casos que hablan de ellos, son buenas personas, trabajan bien. Hay un caso, apoyan en el trabajo, hay 3 casos. Hay una atención a la amabilidad, hay respeto y reconocen el trabajo que realizan, lo desempeñan bien, y están contentos. Entonces, no hay referencias a malas impresiones. Nomás hay 3, perdón, sí, sí hay. No le gusta, no simpatiza, son animadversión por algún mexicano o sobre la identidad y viceversa. Dicen que son pesados. Es lento en el trabajo y es un grupo cerrado que está restringido solamente con ellos mismos. Sobre las diferencias, se habla de la preparación de la comida, la oración y la limpieza son distintos. Sobre la preparación de la comida, el uso de especies, sobre la disciplina de la oración religiosa y es una acción muy minuciosa. Sobre los rituales de vestimentas y costumbres, lo señala, pero no argumentan. Y también sobre la comida, pues que eran vegetarianos, que no comían cerdos por nada y se sorprendían los que comían los mexicanos. Sobre la identidad, pues hay un idioma diferente que no se comprende, hubo 23 casos y quedó de la siguiente forma, predominó la buena impresión, se matiza las cuestiones de diferencia, no hay testimonios sobre similitudes con los hindús. Ahora con los italianos, nos vamos con los italianos y encontramos que pues, hay más buenas impresiones, que hay amistad, que hay diversidad, que se llevan bien, que son buenas personas, que trabajan bien, que hay apoyo en el trabajo. Sí, hay 4 casos de apoyo en el trabajo y que no sé por qué lo ve un mexicano bien donde se cree una raza superior. Quizá platicaron alguna vez sobre Roma y la bella época de Roma que fue el imperio y entonces quedó sorprendido o sorprendida al mexicano y en lo específico, ¿no? Y sobre la mala impresión hay uno que dice que son abusivos. Hay similitudes como migrantes y las diferencias pues, que son culturas distintas. Entonces son de 22 elementos que hablan sobre las frecuencias, que hablan sobre los italianos. Quedó así la representación. Sobre los japoneses, la buena impresión es que hay amistad, diversidad, son buenas personas, apoyo en el trabajo, son inteligentes, y eso es importante, casi estos atributos son muy distintos. Si vivimos con los alemanes y ahora más señalados con los japoneses. Y la disposición a superación que es importante y que lo reconoce y lo vio el mexicano o los mexicanos. Sobre la mala impresión, son malos patrones, hacen comparaciones de los patrones de distintas identidades y los ubican como malos y que son más buenos los gringos y que son flojos, bueno, las personas que han trabajado con ellos, la mala participación en el desempeño. Sobre el trabajo de alteridad, esto no es muy común, pero bueno, sí, aquí hay quien opinó que eran flojos.
Sobre las diferencias, pues, que es diferente la comida, que hay un idioma diferente, que son posiciones diferentes para hacer el trabajo, que se trabajan en cuclillas, de acuerdo a lo que vi. Hay una tradición religiosa distinta, que hay la vestimenta y las prácticas de los días y las prácticas religiosas son diferentes. Que piensan diferente no argumenta que es diferente la costumbre, que toman té caliente a todas horas y las formas de trabajo son diferentes. Cada identidad tiene una cultura laboral diferente. Aunque en el sistema capitalista está determinado la manera de trabajar, bueno, aquí señalan, habría que ver en qué trabajo coincidieron. Las similitudes son situaciones de los países, las situaciones como migrante y una situación comparativa, ¿no? Y donde las dan iguales. Y de 42 casos con las experiencias japonesas encontramos que hay muy buena impresión, que es mucho mayor a la mala impresión y que son más diferentes a similares. Entonces nos vamos con los nicaragüenses. Los nicaragüenses son latinoamericanos, donde hay buena impresión, se llevó bien o amistad, son buenas personas y trabajan bien, hablando casos. Sobre la mala impresión es que no les gustó, no simpatiza, y hay animadversión y viceversa entre los dos. Sobre las similitudes, pues, son migrantes, y sobre las diferencias, pues hay problemas de guerras en los países donde hay inestabilidad política y guerras, y problemas de pobreza fuerte. De los 13 casos, encontramos buena impresión, mala impresión un caso, 2 y 2 ahí, y de 13 casos ya habíamos señalado. Panameños, de los panameños hay buena impresión, hay amistad, hay diversidad y llevarse bien, son sociables. De mala impresión es envidias en el campo laboral, les molestaba que fueran responsables el mexicano en el trabajo. De las diferencias, las formas de hablar, es cortado y rápido, según lo describen los mexicanos, se esfuerzan más en conocer, tienen mayor disposición a conocer. Por estar más alejados a la familia causaba admiración, no angustiarse. Y la mentalidad más triunfadora, de acuerdo a lo que reconoce algún mexicano o mexicana sobre los panameños, ¿no? Y de las similitudes que hay, son trabajadores como los mexicanos, son humanos, solo cambia la cultura desde esta perspectiva y la situación como migrante. Y también las limitaciones que hay en cuanto a derechos. Entonces quedó de esta manera: la buena impresión, las similitudes, las diferencias que son mayores y la mala impresión que es menor. Muy bien, ahora con los peruanos. Los peruanos nos llevamos bien, hay amistad, hay buenas personas, trabajan bien y hay apoyo en el trabajo. La mala impresión es que no les gusta ese trabajo, no le gustaba el trabajo de jardinero, era borracho, otra gente era borracho, parrandero y mujeriego, no le mandaba dinero a sus familias, eran desobligados. Esto es la evidencia de un caso. Las similitudes, son trabajadores como uno y son iguales a uno, mientras que las diferencias en que están más agudizados los problemas en sus países, y son de culturas diferentes, no argumentan qué, son muy independientes, no se limitan como el mexicano, y que tienen diferente aliento, quizá quiso decir el idioma y el tono. Bueno, es lo que suponemos. Y hay 21 casos de esta referencia y así quedó. Pues, predomina la buena impresión y un poco las diferencias. Con referencia a los polacos, podemos decir que hay buena impresión, hay amistad, se establece una amistad, se llevan bien, son buenas personas, se trabajan bien, son más organizados. Polacos. La mala impresión es que hay discriminación y que entre ellos y el mexicano, y bueno, las similitudes como migrantes y las similitudes como países periféricos, que con cierta similitud los polacos, que también están arrasados económicamente en esa época. Que hay diferentes comidas, que hablan otro idioma, que tienen diferentes formas de comportarse, que sufren más. Y predomina la buena impresión y las diferencias. Los puertorriqueños tienen buena impresión, de amistad, de llevarse bien, de buenas personas, de trabajar bien, de apoyar en el trabajo, de mejorar el apoyo a los mismos, que son solidarios, que buscan más, que son unidas las mujeres,
y que les gustaba la cultura. Esa es la buena impresión, y la buena impresión son 30 casos. Acuérdense, estamos viendo 51 casos de los puertorriqueños. La mala impresión es que se creían superiores por su condición, pues ya que están regularizados o que son naturalizados como norteamericanos, que no gustan o simpatizan, hay adversión en casos y que también hubo casos de envidiosos, dos casos y dos casos. Sobre similitudes, pues que buscan la vida, salir adelante, que se iba a trabajar, que la puertorriqueña jóvenes se sentían similar en condiciones, pero ayer es más la empatía, me imagino, por la juventud. Que como seres humanos son gente que tiene, cambia de vivir y que hay respeto, ¿no? Y sobre el idioma, pues es muy similar, pues claro, es el español. Sobre las diferencias, tienen diversas formas de vestir, se vestían los puertorriqueños de blanco, son de diferentes costumbres, no se argumenta, viven más distante que el mexicano, por eso les cuesta más trabajo llegar, bueno, eso no es un problema, o bueno, son ciudadanos norteamericanos y tienen pues diferencias, gozan de derechos, de seguro de desempleo, no saben albures, ni palabras en doble sentido, lo descubre un migrante mexicano. Viven y actuaban en espacios diferentes. En Estados Unidos, la puertorriqueña vivía y actuaba en espacios separados por discriminación. Hablaba diferente el español, que hablan el mismo idioma, sufren más. Son muchas cosas que se tienen que alcanzar el sueño americano y la mentalidad es más triunfadora, no se argumenta. Y de 51 casos hay muy buena impresión, hay poca mala impresión, tienen ciertos elementos de similitud, pero parece que son un poquito más las diferencias. Sobre los rusos en Estados Unidos, pues encontramos que hay buena impresión, que se llevan bien, que son sociables, que trabajan bien, que les gusta la cultura del ruso. Alguien le platicó al migrante y quedó fascinado sobre la cultura de los rusos. Otra mala impresión es de que a otra gente conoció a un ruso mal hablado, hablaba puras groserías. Sobre las similitudes, pues que iban a buscar trabajo como migrantes. Sobre las diferencias, que son cerrados o abiertos, pareciera que es introvertido y extrovertido. Es un caso y diferentes formas. Nos vamos con los salvadoreños. Los salvadoreños también son de los grupos que tuvimos que desmontarlo en dos, porque son bastantes lo que dicen, en dos láminas. Entonces hay buena impresión, hay llevarse bien, son buenas personas, trabajan bien, hay apoyo en el trabajo, es mejor el apoyo que los mismos paisanos, somos unidos latinoamericanos, hay ganas de superarse, son solidarios entre ellos, lo ven bien, y hay una diversidad cultural que el migrante lo reconoce en la convivencia. La mala impresión se da por la envidia, la competencia con la alteridad en el campo del trabajo, no le gusta, no simpatiza, hay casos de vicio, delincuencia y usos de droga, hay referencias despectivas sin argumentar, se creen listos y tratan de manipular con tretas. A la gente son flojos, eso lo dicen 4 migrantes, y son volubles y son déspotas y no argumentan. Mientras que las similitudes son, pues, que van de irregularidad, y hay economía en sus países. Van a trabajar y a dejar a su familia, trabajan para mandar dinero, hay esfuerzos, son humildes, son respetuosos, entonces en eso se parece mucho a los migrantes mexicanos. Hay similitudes culturales, que parece que son las mismas, que tienen que ver, me imagino, más con la religión y todo eso. Hay una unión latinoamericana y hay un compañero que trabaja en lo mismo, que eran obreros. Entonces, esa es parte de lo que dicen los salvadoreños. Y las diferencias son diferentes. Hay mayor pobreza, los problemas políticos de guerra y guerrillas, hay diferentes costumbres, hay propios ideales, no se argumenta, están más lejos de Estados Unidos. Piensan diferente, son formas de hablar, son autosuficientes y hay diferentes cosas con referencia a la alimentación. Y quedó de esta manera el gráfico.
Si hay buena impresión, predomina la mala impresión y son más diferentes que similares. Los tailandeses quedó de la siguiente manera: hay buena impresión, son buenas personas, trabajan bien y hay apoyo en el trabajo. Este, no hay malas impresiones, las similitudes son como trabajadores y las diferencias tienen que ver con la comida. No especifica y quedó de esta manera. Bueno, ahora nos vamos con los venezolanos. Los venezolanos hay buena impresión, nos llevamos bien, son buenas personas y apoyan en el trabajo. La mala impresión es que se creen superiores. Hay una discriminación de la alteridad. ¿Quién sabe que por qué pasa eso, no? La alusión, pues es que hay diferencias, son diferentes las costumbres, diferentes las distancias, y en similitudes es la similitud como migrante y la similitud como la cultura latinoamericana. De los 11 casos, quedó más similares y hay muy buena impresión. Es menor la diferencia y es menor la mala impresión. Bueno, los vietnamitas, ya merito. Y los vietnamitas hay buena impresión, la riqueza de la diversidad cultural, las personas con las que no hay conflicto, son buenas personas, son bien intencionadas, son interlocutores muy amables. No hay no hay referencias de malas impresiones, las similitudes están en condición de expulsión, que van al trabajo y que son personas similares, humanos. Mientras que de las diferencias sorprendió a un mexicano que se le hace extraño pues que entren a la casa sin zapatos, a tomar café, té frío, tienen aspiraciones de superarse en comparación a los mexicanos, tienen aspiraciones de superación personal, hay elementos propios de la manera de su ser y de costumbres diferentes donde nos argumentó de 10 casos, se da que hay mayores diferencias o similitudes y hay una buena impresión y hay cero, de acuerdo a los testimonios, evidencia de mala impresión. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, pues encontramos todas estas diferencias, presento toda la tabla de lo que venimos mencionando y hay algo que hicimos en una operación para ubicarlos en un espacio, son las diferencias y ir viendo las diferencias. Entonces, por ejemplo, si había dos elementos de buena impresión y un elemento de mala impresión, pues restábamos, entonces quedaba un elemento de buena impresión. De la misma manera, si había 5 elementos de similitudes y había 4 elementos de referencia, pues restábamos. Entonces lo que hicimos es para ubicar en el espacio. Ahora entendemos muchas cosas y voy a ser muy honesto con este trabajo, a pesar de que fueron 10 años de trabajo, de 1264 entrevistas, 65 entrevistas, etcétera. Pues fueron pocos casos para algunas identidades y para poderlas valorar. Sin embargo, pues valoramos las que hay y de acuerdo a lo que encontramos, pues vimos y ponderamos. Lo que quiero decir es que no podemos hacer una generalización completa de estos datos, sino fueron sobre los datos que encontramos. Pero encontramos cosas muy interesantes y yo sé que este instrumento va a servir y nosotros lo desarrollamos. El maestro Sampieri, el doctor Sampieri nos ayudó, pero principalmente nosotros, para hacer y poder tabular la parte cualitativa, entender la parte cualitativa y la parte cuantitativa de ubicarlos en el espacio de las percepciones de la alteridad, ¿no? Y quedó de la siguiente manera, fíjense qué rico y qué interesante es cómo quedó. Entonces encontramos que los costarricenses son los más similares a los mexicanos, los brasileños, aun cuando hablan distinto idioma, los sudamericanos se parecen mucho a nosotros, estoy yéndome de derecha a izquierda, los chilenos son similares, los colombianos, los españoles, los franceses, los argentinos, los latinos, los venezolanos. Entonces ahí hay buena impresión. Con los ecuatorianos, bueno, ahora los que tenemos muy buena impresión fueron con los italianos, con los ecuatorianos, con los filipinos, con los alemanes, con los dominicos, con los tailandeses, con los africanos, con los chinos, con los hindús, estoy yéndome de arriba hacia abajo, con los nicaragüenses, los peruanos, los japoneses, los rusos, los puertorriqueños, los guatemaltecos,
los hondureños, los polacos, los canadienses, los vietnamitas, los orientales, los panameños y los europeos. Con los que tuvimos mala impresión en sumatoria o en síntesis fue con el afroamericano, porque pues, nos peleamos mucho por la cuestión laboral del trabajo y también por las cuestiones de calle. También hay una situación ahí entre mexicanos y afroamericanos, pero no somos enemigos. Hubo muchos casos de mucha solidaridad, pero bueno, predomina la mala impresión. Y la cuestión es de diferencias, los grupos mucho más diferentes son los grupos indígenas, tanto norteamericanos como los mexicanos que encontramos allá, con los hindús, con los chinos, con los europeos, con los orientales, con los peruanos, con los puertorriqueños, con los canadienses, con los panameños encontramos mayor diferencias y muy interesante pues cómo queda la distribución una vez que se ubican este, las diferencias y dónde se ubica cada uno de los países de acuerdo a los criterios que encontramos y propusimos nosotros para el análisis. Por el otro lado está la cuestión de la buena impresión y mala impresión y yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Entonces está la mala impresión que va desde la explotación, la violación, hay violencia, el confinamiento, la subestimación, la discriminación, el creerse más, las confusiones, los chismes, la competencia, el aislamiento, y va del menor, de la mala impresión, del mayor, de la mala impresión al menor, a la indiferencia. Y la indiferencia es ese punto donde nos vale o les vale. Y por el otro lado vamos de la mayor, de la buena impresión, ¿no? Que son amigos fraternos, hay noviazgos, hay parentesco, hay gusto de la cultura, hay formas de apoyarse, hay solidaridad, hay formas de compartir los espacios libres, el apoyo, están los chistes, el respeto, la responsabilidad, el trabajo, la admiración, la inteligencia. Y bueno, estos no están, según nosotros lo pusimos, del mayor al menor, de arriba hacia abajo, ¿no? Compartir el espacio y ya cuando entra la gente al espacio privado, familiares, ya es muchas cuestiones, ¿no? También están cosas por fuera del trabajo que tiene que ver con la pelea del territorio, el asalto, la delincuencia, la disposición del conocimiento en el caso de la buena impresión y también hay información heteropercibida. De la buena impresión, pues están los italianos, de acuerdo al puntaje, los ecuatorianos, los filipinos, los alemanes, los dominicos, los africanos, los franceses, los chilenos, los tailandeses, los chinos, los guatemaltecos, los cubanos. ¿Sí? Y para la mala impresión, pues los afroamericanos, de acuerdo a este estudio. Y nos vamos a este otro estudio que es muy importante. Entonces, ahora sobre las similitudes y diferencias. Los más diferentes, pues están las cuestiones étnicas, ya lo habíamos señalado, los hindúes, los europeos, los chinos, los japoneses, los orientales, los africanos, y me estoy yendo cada vez a las menos diferentes. Los alemanes, los rusos, los vietnamitas, los peruanos, los salvadoreños, los filipinos, los puertorriqueños, los guatemaltecos y los afroamericanos son los menos diferentes de los diferentes. Ahora me voy de los más similares, son los costarricenses, los brasileños, los sudamericanos, los chilenos, los españoles, los argentinos, los colombianos, los latinos, los venezolanos, los centroamericanos y los cubanos a más similares. Y dentro de las cosas que nosotros, bueno, y de las alteridades, donde no son ni tan diferentes ni tan similares, los canadienses, los chicanos, los dominicanos, los ecuatorianos, los hondureños, los nicaragüenses, los polacos. Sobre las diferentes, pues son diferentes formas de ser, diferentes formas de vida, diferentes formas de diferir, diferentes formas de vestir, ganas de superación, diferentes formas de pensar, diferentes culturas y costumbres. Lo de ganas de superación es importante que lo reflexionemos, ¿eh? El orgullo de la identidad, diferentes formas de preparar la comida, diferentes formas de hablar, solidaridarios entre ellos,
diferentes formas de comer, diferentes caracteres, rituales, vestimentas, costumbres. La situación de pobreza también nos hace diferentes, las diferencias religiosas y de limpieza, de personalidad, las posiciones diferentes, las costumbres, los problemas de guerra, las tradiciones, la religión, las formas de trabajo diferentes y los diferentes por ser cerrados o abiertos y el idioma diferente. Entre los similares, similares como humanos, tener las mismas ideas igual a uno, interés común por aprender el idioma, la similitud de la condición de asalariado, la víctima del racismo, que es muy común entre muchos de los migrantes, estar en la misma situación, similitud en gustos, elementos comunes, similitudes del idioma, costumbres, buscar y socializar más en los descansos, la situación similares en los países y las similitudes como países periféricos. Bueno, así está lo diferente y lo similar y la buena impresión y la mala impresión. Bueno, con esto pretendemos contribuir al conocimiento que este trabajo se focalizó a la alteridad, pero es importante que se retome pues el trabajo anterior que tuvo que ver con la desigualdad, la cuestión de multiculturalismo simétrico y la cuestión de la división étnica técnica de trabajo, donde se habla sobre la desigualdad. Bueno, espero que haya servido. Muchas gracias.